Hola, 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 hola. Saludos, saludos, bendiciones, hermanos, amigos, familia. Bienvenidos pues a nuestro programa del día de hoy, domingo. Hoy estamos pues a 24 de mayo. Ya estamos pues, casi culminando eh, el mes dedicado a las madres. Así es que gracias pues al Señor Jesucristo por todo lo que se ha hecho y lo que se sigue haciendo pues concerniente a la obra del Señor. Bienvenidos todos pues a nuestro programa de hoy. Nos atañe pues un tema muy importante. Vamos a ver un programa pues muy especial en lo que abarca pues al Espíritu Santo. ¿Quién es pues el Espíritu Santo? Eh, Tenemos que verlo conforme pues a la Escritura, no conforme pues a lo que yo pienso o a lo que tú piensas. No, vamos a ver qué dice la Escritura pues acerca del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es una tercera persona de una Santísima Trinidad. Es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Es el mismo Señor Jesucristo. Veamos pues qué dice la Escritura en concerniente pues, a este tema tan importante. Veamos pues si esto pues favorece la doctrina trinitaria, pues vamos a respetar. Y si esto pues es concerniente a la unicidad de Dios, pues también creo que debemos respetar lo que la Escritura dice. Bien, vamos a ver pues por aquí. Vamos a entrar a nuestras diapositivas antes de, vamos a chequear pues nuestro sonido, vamos a ver si tenemos imagen, audio y todo por lo concerniente al video. Pues estamos bien, estamos pues. Tenemos audio, tenemos pues la imagen, estamos bien. Así es que bienvenidos todos pues a nuestro programa del día de hoy. Como dije, pues el tema principal es quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es? Hay una primera persona, hay una segunda persona, hay una tercera persona. Pues veamos concerniente pues qué es lo que la Escritura dice. Desde el punto pues doctrinal, vamos pues a respetar. Y esto favorece pues a la Trinidad, pues como dije al principio, pues, la unicidad de Dios, y la Biblia nos respalda, y estos textos pues nos respaldan a nosotros. Bien, aquí tenemos una pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo? Vamos a partir pues, de aquí. Y queremos comenzar pues primeramente diciendo que Dios es espíritu. El apóstol Pablo dice que sin embargo para nosotros solo hay un Dios, el Padre. Pues aquí tenemos la disensión
vamos a analizar un tema pues muy importante, la verdad. Estamos en Lucas capítulo 12. Vamos a Lucas capítulo 12, versículo 11, versículo 12. Veamos lo que la escritura dice. Lucas capítulo 12. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Vamos a presentar por los contextos. Aquí tenemos, pues vamos a entrar a lo que es la diapositiva para presentar pues nuestro trabajo concerniente pues a esta noche. Bien, aquí tenemos pues al Espíritu Santo y aquí pues cabe la pregunta una vez más. ¿Quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Quién es pues, en verdad el Espíritu Santo? Así es que vamos a adentrar pues ya en lleno a lo que es nuestro estudio. Recuerde pues, eh, tenemos la creencia, más que todo, hay una creencia de que hay un solo Dios. Esto estamos de acuerdo, pues tanto trinitarios como unicitarios. Eh, creemos pues que hay un solo Dios. Para nosotros los unicitarios, Dios se manifestó. Para nuestros amigos trinitarios, pues, Dios existe a través de tres personas divinas y distintas. El tema, pues, la semana pasada era qué era el Espíritu, qué es Dios. Es un ser, una persona, algo abstracto, pues una esencia, ¿qué es? Pues, y esa es una pregunta concerniente pues a esto, pero no recibimos respuesta y todavía está pues en el aire la pregunta. ¿Por qué casi nuestros amigos ruralistas no les gusta responder a este tipo de preguntas? Bueno, porque automáticamente pues la doctrina trinitaria no tiene respuesta ante estas argumentaciones. Todas nuestras preguntas van enfocadas según al texto escritural. Nosotros, pues básicamente voy a dirigirme esta noche pues a mi persona. Yo nunca hago pues una pregunta que no tenga nada que ver con Biblia. Todas mis preguntas van de acuerdo a lo que la doctrina trinitaria expone. De allí es que yo voy a hacer una pregunta de acuerdo pues al punto filosófico o teológico que nuestros amigos quieran introducir a través de la escritura, porque esto no tiene aval bíblicamente, pero nuestros amigos pluralistas quieren ellos meter pues a la fuerza ese pensamiento a través de la Biblia. Esto pues no se puede. Eh,
siempre pues la pregunta se mantiene y ojalá pues hoy nuestros amigos puedan dar una respuesta satisfactoria. Bien, si tenemos, hay un amigo trinitario, vamos a poner un ejemplo, esta es una forma pues nada más de ejemplo. Recuerde que yo dije pues que nuestros amigos no han podido responder ante tal pregunta, así es que vamos a suponer pues que hay un amigo trinitario y le responde y dice, bueno, yo respondo de que Dios es un ser y que en este ser pues, que es Dios existen tres personas. Entonces, nosotros los universitarios, o en este caso yo que estoy exponiendo, yo le preguntaría, ok, si Dios es un ser y habla, piensa, razona, interactúa con lo creado por él, o sea, la humanidad, eh, ¿para qué Dios necesita tres personas más si él puede ejercer o hacer todo lo que las demás personas hacen? Sin dejar pues de decir de que este Dios, el cual pues nuestros amigos pluralistas dicen siempre, pues, cuando se pregunta qué es la doctrina trinitaria, ellos dicen un Dios que existe a través de tres personas divinas y distintas. Ok. Y este Dios que existe a través de tres personas, ¿qué es pues estas tres personas? Aparte de que Dios es un ser que existe a través de tres personas, los cuales pues, nosotros preguntamos, ajá, y entonces, ¿quiénes son estas personas? Dice, bueno, Dios existe a través de tres personas, los cuales Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la pregunta pues se hunde más porque si Dios, que es un ser, existe a través de tres personas divinas y distintas, y entre ellos está Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces, ¿de quién estamos hablando? O sea, este Dios que es un ser, ¿qué es en realidad para los trinitarios? Porque si el Dios, tú me dices que Dios es un ser y que este ser existe a través de tres personas más, pero en estas tres personas más que tú estás poniendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, entonces, ¿dónde quedó el Dios que es un ser? ¿No crees tú que es algo que te va a enchivolar la mente? Algo pues que te va a decir y hacer cosas que tú no quieres decir. Entonces, si tú dices pues que Dios es una persona, es un Dios pues personal, y que este Dios que es personal siempre sigue existiendo a través de tres personas más, no son cuatro personas, o cómo me explicarías tú a mí en esta noche. Supongamos que estamos frente a frente, estamos cara a cara los dos, y tú me dices, pues bueno, Dios es una persona, ¿ok? Y este Dios es una persona, y en este Dios que es una persona, habitan tres personas más, ¿no son cuatro? ¿O qué me puedes decir tú concerniente a esa pregunta? Es bastante complicado porque esto pues nos va a llevar a hacer otra pregunta. Nosotros los visitarios creemos que Dios es un Dios unipersonal, porque Él puede hablar con nosotros. Imagínate que una de las peores incoherencias del mundo trinitario, y lo digo con mucho respeto, pero hay que presentar conforme es. Yo estoy argumentando y si usted va a hacer un video, pues refutándome, bienvenido. O si usted va a comentar, pues bienvenido, pero hágalo de acuerdo a la escritura. No lo haga, pues porque usted se siente aludido, usted se siente ofendido,
Que fulano pues dijo esto y esto de la Trinidad, que no. En una forma cristiana, como hijo de Dios, si usted se considera hijo de Dios, si usted quiere refutar lo que yo digo a través de estos programas, hay una caja de comentarios, pero de acuerdo con la escritura, póngame base fundamental para usted poder responder a lo que yo estoy diciendo. Porque yo considero que si usted no tiene pues cómo argumentar, por favor no me vaya a ofender. Eh, Hay muchos pues que ante tal momento que no tienen argumentación, no hay textos que lo avalen, entonces se dedican pues a la ofensa. Prosiguiendo, yo pregunto, pues, ok, hay tres personas y para el mundo trinitario, estas tres personas son eternas y coherederas, el cual pues el Señor Jesucristo, siendo la segunda persona de la Trinidad, estaba con Dios el Padre pues en el cielo, y que en cierto momento pues el Padre lo envía y queda pues el Padre solito en el cielo, porque recuerde que si nosotros preguntamos al mundo trinitario cuál Dios o quién fue que se manifestó en carne, pues inmediatamente nuestros amigos dicen que fue Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Y entonces pues aquí vamos a caer en un dilema muy profundo. Ok, la segunda persona se manifiesta y hay un Dios en el cielo, pues no manifestado. Pero tenemos un Dios, el cual es la segunda persona, para el cuadro pues, trinitario. Vamos a dibujar un cuadro en donde lo ponemos pues como el Dios Hijo. Porque la escritura dice, pues, bien claro, Dios fue manifestado en carne. Entonces, ¿cuál Dios fue que se manifestó? Como para el mundo trinitario, para los unitarios, para los testigos de Jehová no fue el Padre quien se manifestó, fue el Hijo. Pero la escritura dice que Dios fue manifestado en carne. Entonces sí hace alusión al Dios Hijo. Pero la Biblia dice de que solo hay un Dios y este es el Padre. De acuerdo con Efesios también, pues capítulo 4 en el verso 4 5 y 6 pues dice de que hay un solo Dios, el cual es por todos, en todos y por todos. Tenemos un Dios y este es en alusión al Padre. Entonces, pero el Padre para el mundo trinitario no se manifestó, fue el Hijo. Y pues hay muchos textos que dicen que para esto apareció el Hijo de Dios, a lo cual nosotros decimos amén. Y hay muchos textos donde dice que Dios, el Padre, se manifestaría, a lo cual nosotros decimos amén. Porque para nosotros, pues, no hay diferencia. Es el mundo trinitario quien dice que hay una diferencia entre persona y persona. Por ejemplo, vemos en las oraciones de nuestro Señor Jesucristo, entonces clamaba, entonces nosotros preguntamos, y ajá, y entonces Jesús cómo clamaba, como Dios o como hijo, clamaba como hombre o clamaba como Dios, un Dios clamando a otro Dios. Esto es politeísmo, pero cuando nosotros lo exponemos desde el punto bíblico, dicen ellos, no, es que no es así. Lo más curioso, pues, es que el mundo trinitario prefiere caer en politeísmo antes de llegar a la unicidad o llegar a reconocer la doctrina verdadera. Mira, vamos a, porque se nos alarga, pues hay mucho que tela que cortar y sé pues que el mundo trinitario no tiene respuesta. Nuestros amigos trinitarios pues lo que hacen es que por allá encontraron un texto donde habla de Padre e Hijo y que por allá pues allá también, allá mencionaron al Espíritu Santo
Entonces él quiere unir estos textos a la fuerza, traer ese texto donde habla del Espíritu Santo y donde está hablando de Padre e Hijo, y él quiere que al ley estos textos se unan para que aparezca Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno de los peores errores que yo he podido ver del mundo trinitario es que para ellos el Espíritu Santo no juega un papel importante, más que solamente para una discusión. Es raro. Yo te preguntaría a ti, amigo trinitario, cuando tú haces una oración, ¿a quién le pides? ¿Le pides al Padre, le pides al Hijo o le pides al Espíritu Santo? No me digas de que estos son uno en esencia, porque pues esto ni tú mismo lo crees. La Biblia no dice tal cosa, entonces por lo cual, pues si vas a estar por ese que eres mentiroso, a menos de que tú tengas un texto. Otros hablan pues de que el punto filosófico quieren hacer ver, pero yo te digo, amigo trinitario, ¿por qué abandonas al Espíritu Santo? ¿Por qué desechas al Espíritu Santo? ¿Acaso no son tres? Para ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son diferentes. Recuerda que el triangulito trinitario señala Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Que el Padre no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Hijo ni es el Padre no es el Espíritu Santo. Esto lo resta pues el triangulito trinitario. Entonces, a partir de allí, cuando nosotros preguntamos, por ejemplo, el Espíritu Santo de, vamos a poner un texto, por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que el Espíritu se movía sobre las aguas. Pero también tenemos allá, pues en Hechos capítulo 5, verso 3, verso 4, si no estoy malo, eh, le llaman Dios. Dice, ¿por qué habéis mentido? Primeramente dice, ¿por qué habéis mentido al Espíritu Santo? Y después dice, vosotros habéis mentido a Dios. Este Espíritu Santo de Génesis 1, 2 y el de Hechos capítulo 5 es un espíritu, el cual es el mismo o es alguien diferente, es otro Espíritu Santo. Porque recuerda que Hechos capítulo 4 verso 4 dice que solamente hay un espíritu. Pero si tú concuerdas o conjugas pues las tres personas de la Trinidad, serían tres espíritus. Porque si no, pues tendrías que explicarme, como te dije al principio, ya que tú afirmas que quien se manifestó en carne es el Hijo. Entonces, ¿cómo hizo el Hijo siendo espíritu antes de, la, de venir a tomar forma de hombre? Siendo espíritu. Entonces, ¿cómo es que el espíritu del Padre y el Espíritu Santo no se encarnaron con la segunda persona? ¿Crees tú que no hay un dilema en todo eso? O cuando tú haces una oración, ya que hay tres personas, y tú tienes que dedicar pues con nombre, ¿no? A quién vas a orar para que las otras dos personas pues no se involucren en la oración, sino que cuando tú vas a orar a la segunda persona, sea la segunda persona la que te va a contestar porque tú le pediste a la segunda persona. Pero si tú analizas todo esto, ¿por qué no tenemos a nadie pidiéndole al Espíritu Santo, orándole al Espíritu Santo? ¿Por qué todo va concerniente al Padre? ¿Alguna vez te has puesto tú a meditar todo eso? Que tú tienes tres espíritus. Y aunque tú no lo digas, tienes tres dioses. Y esto es por mucho, pues que tú vas a decir, no, que nosotros no, nunca hemos, nosotros afirmamos de que hay un Dios.
y este es el Padre, pues, pero que este Padre subsiste a través de tres personas. Pero cuando nosotros te llevamos a confrontar los textos, tú dices, pues, que este Dios, por ejemplo, Tito 2:13, donde dice que nosotros estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De acuerdo con Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 9, verso 5, dice que Jesucristo es el Dios sobre todas las cosas. Si nosotros te comparamos esto con Efesios, pues, donde dice que hay un solo Dios y este es el Padre que es en todos por todos, y te preguntamos si este Jesús, el cual es llamado Dios, es el mismo, pues, el mismo apóstol Pablo dice que hay un solo Dios, el cual es el Padre. Te preguntamos, ¿este es Jesucristo Dios? ¿Es el mismo que está hablando Pablo como Padre? Tú dices que no. Entonces tú tienes dos dioses. Ya no son personas para ti. Serían dioses. Entonces tú dices, no es el mismo porque allá está hablando del Hijo y aquí habla del Padre. ¿No se le llama eso una contradicción? Bien, vamos a analizar aquí. Vamos a ir a... Te voy a presentar unos textos también que tienen que ver con historia. Vamos pegado a la escritura y te voy a presentar, pues, según la historia, pues también lo que algunos de los hombres antiguos eh, también, pues, pensaban o cómo tenían su cristología, cómo entendían y cómo enseñaban, pues, la cristología que ellos tenían. También el apóstol Pablo. Bien, en el libro de Juan, capítulo 14, en el verso 28, dice, habéis oído que yo os he dicho, aquí está hablando el Señor Jesucristo, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, guardad, os habéis regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Aquí hay una diferencia. Eh, y para nuestros amigos, pues, trinitarios, pues, ven un texto de esta magnitud, ahí está el Padre y está el Hijo, es el Espíritu Santo, para que esto te favorezca como doctrina a la cual tú defiendes, una doctrina trinitaria, un Dios en tres personas. ¿Dónde está el texto que te favorezca? ¿Dónde está? Porque yo te podría presentar esto de que, permíteme un momento, por aquí vamos a ver. Y hermanos y amigos, la Biblia nos dice que Dios es una Trinidad. ¿Cuántos creen eso? El amencito estuvo medio jaquítico. ¿Cuántos creen que Dios es una Trinidad? Ahora está más sólido. Es algo bien sencillo. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres, un solo Dios son. Bien, bien, ahí tenemos pues al famoso evangelista Gigi Ávila. Eh,
trayendo pues que sí existe la Trinidad y que Dios, pues, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, pues, te presenté eso para que tú veas pues lo que yo estoy diciendo, porque no me gusta pues, argumentar mentiras. A mí no me gusta inventar cualquier cosa, sino al contrario, yo traigo todo esto porque a mí me gusta presentar la prueba para que usted no vaya a decir pues que yo soy mentiroso, que no sé qué, que él dijo esto, que así no es. No, pero es que yo no lo estoy diciendo. Bien, Joel, Joel capítulo 2 versos 27, 28 y 32 lo vamos a leer. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro. Mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esto es concerniente pues al Padre, lo que está diciendo el Espíritu. De acuerdo a Romanos capítulo 8, verso 9, verso 10, dice que el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu de el Hijo. Y eso lo vamos a analizar pues, tanto pues por la Escritura como históricamente. Bien, bien, tenemos aquí Primera de Corintios capítulo 12, verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hablando del Espíritu Santo y haciendo mención alusivamente al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es posible de que la doctrina trinitaria quiera separar al Espíritu Santo, el cual es Dios? Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y por naturaleza es santo. Entonces, ¿cómo tú vienes a decirme, por el amor de Dios, de que el Espíritu de Dios, el Padre, es diferente al Espíritu Santo? ¿Cómo es posible? Si tú estás desgarrando lo que la Escritura dice, que hay un solo Espíritu, pero para ti no, porque tú quieres que a ley, la doctrina pues, que tú practicas, quieres que encaje no solamente en la Escritura, sino en el pensamiento de cada persona. Esta es una filosofía, por cierto, pues muy barata. Recuerdo pues la historia de los tres capadocios cuando presentaron por primera vez al Espíritu Santo como una nueva persona o como una persona distinta pues al Padre y al Hijo. Los judíos no creyeron tal cosa y no lo aceptaron, ni lo aceptaban, porque nunca dijeron bien escuchado esto. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, quiere decir que nosotros estamos hablando del Padre.
del Espíritu Santo, quiere decir que nosotros estamos hablando del Hijo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesucristo es el Espíritu Santo. Él te está dando la mención. Ahora, ¿cómo recapacitar en todo esto? Cuando lees en la Escritura y dice que Juan 4:24 dice que Dios es Espíritu. Pero también el apóstol Pablo dice de que Jesucristo es el Espíritu. Entonces, vemos pues aquí que Jesucristo es 100% hombre y también es el Dios eterno. Para muchos es muy difícil de creer, para nosotros no, porque eso es lo que dice la Escritura. Y si tú crees y dices ser cristiano, tú tienes que creerle a la Escritura. Pero si tú dices ser cristiano y no crees a lo que la Escritura dice, ¿qué clase de cristiano eres? Hay una diferencia entre creer o creerle a Dios y una diferencia. Creerle pues a lo que el hombre dice. Te mete una doctrina pues, que tiene que calar en tu mente y tienes que aceptarla. Esto fue un decreto, pues un edicto en el año 381 y 382. Cuando hicieron, pues formalizaron un edicto en donde pues el emperador Constantino y todos sus secuaces que estaban allí llevaron pues un edicto el cual dijeron pues que cualquiera que no se sometiera a la nueva doctrina naciente, la cual era pues la doctrina trinitaria, dice que sería cortado, sería dado pues a las fieras, iba a ser crucificado, iba a ser quemado, todo lo que tenga con hacer daño, pues eso es lo que se exponía. Aparte de eso, dice que sería llamado hereje. Entonces, nosotros analizamos todo esto y decimos, ¿cómo es que la iglesia, porque si nosotros preguntamos cuál es la doctrina, la Trinidad dice que ellos son la doctrina verdadera. Y eso es lo que analizábamos la semana pasada, que no hay ninguna evidencia. Bien. Vamos a la siguiente diapositiva. Efesios capítulo 4, versos 4 al 6 dice un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Y hay un solo Dios, el cual es el Padre. Pablo está presentando a Jesucristo como hombre y como Dios. Jesucristo dice que es nacido de los patriarcas, pero no debes de olvidarte que dice que Él es Dios sobre todas las cosas. Muchos dicen, yo no creo eso, porque tenemos por un hombre por aquí que lo iba a presentar, el cual dice pues que leer la escritura de esa manera dice que es un ser estúpido, porque nosotros los universitarios creemos pues en un Dios o un Señor esquizofrénico, el cual dice pues, que nosotros decimos, pero no somos nosotros los que decimos esto, es que la Biblia lo presenta de esa manera. Jesucristo como hombre oraba,
escrito está, dice que a Dios vendría toda carne, o todo hombre que nace tiene que adorar. Y recordemos que Jesucristo era judío, 100% judío. Entonces, por lo cual esto lo convertía en un adorador. Cuando Jesús oraba, ¿a quién oraba? Al Padre. Entonces, en la naturaleza humana de Jesús, él como humano era su deber, como todo judío, presentar oración. Ahora, ¿qué es lo que hacía Jesús como Dios? Contestar la respuesta, contestar la petición, dar respuesta pues a las preguntas que se le hacían. Te pongo un ejemplo pues sencillo. Cuando Jesús actuaba como hombre, cuando él dormía, cuando Jesús tenía hambre, actuaba como hombre o como Dios. Y yo sé que tú me vas a decir, no, pues como hombre, porque como Dios no, pues, no se cansaba. Y eso es verdad. Pero ¿quién ejercía o hacía estas cosas? ¿No era el mismo Jesús? Cuando Jesús, pues, resucitó a la hija de Jairo y le dijo, pues, niña, a ti te digo, levántate. Ahora, como hombre, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Encaminarse, porque el papá, pues, de esta niña le dice que fuera a casa y que sanase a la niña. Ahora Jesús, cuando está en casa, ¿cómo sanó a la niña? ¿Como hombre o como Dios? Y tú me vas a decir, bueno, como Dios, porque como hombre, pues era difícil que la sanaran o que ya estaba muerta, que la volviera a la vida. Al igual que Lázaro, Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Jesús ora. Ahora, Jesús lo hizo humanamente como hombre. Ahora, ¿qué hizo Jesús como Dios? Resucitar a Lázaro y le dijo, pues Lázaro, así te digo, ven fuera. Esto es sencillo de entender. No habían dos personas. Yo no veo dos personas. La Biblia no describe dos personas. Todo lo está haciendo una sola persona, que es el mismo Señor Jesucristo. Como Dios le dio de comer a la multitud que lo seguía. Como hombre, se cansaba, se sentaba, dormía, se fatigaba. Como hombre, crecía. Como Dios, Él es el único sabio, dice al único sabio. Entonces, ¿cómo no comprender esto? Que es tan sencillo a través de la escritura. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza, vuestra vocación. Esto es sencillo. Ahora, te traigo un análisis. Por ejemplo, cuando Jesús se le aparece pues a Saulo, camino a Damasco, cuando va en el caballo, pues Pablo, y dice que una luz inmediatamente lo rodeó, al cual pues Pablo cae del caballo, cae al suelo, y aquella luz que lo iluminó dice que era Cristo. Ahora mi pregunta es, ¿será que Jesucristo dejó el trono allá arriba para venir a hablar con Pablo?
Saulo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, ¿cómo es que Jesús interactuó con Saulo, sabiendo de que la Escritura dice que Jesucristo subió al cielo con un cuerpo glorificado? Entonces, ¿cómo fue? Porque Ananías después, posteriormente, le dice, este es Jesús a quien se te apareció. Ya no le dice pues que lo rodeó con una luz y que se oyó una voz y le dijo, mira, yo soy Jesús a quien tú persigues. No, Ananías dice, pues, este es Jesús quien se te apareció. En el camino me mandó para que yo orase por ti. Palabras textuales de Ananías. Ahora, Jesús como espíritu, así como le dijo a los apóstoles, pues vosotros ya conocéis al Espíritu Santo, porque mora con vosotros y vivirá en vosotros. Voy y vengo. Está hablando concerniente a la venida del Espíritu Santo. Pero cuando retrocedemos el cassette, y dicen nuestros amigos pluralistas, bueno, mire, aquí está, el Hijo le está pidiendo al Padre. Y dice, yo rogaré al Padre para que envíe al otro consolador. O sea, aquí sí tenemos la Trinidad. Jesús está orando al Padre para que mande al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir, pero hay un pequeño detalle aquí para los amigos pluralistas, que ya Jesús les había dicho a los apóstoles que ellos ya conocían al Espíritu Santo. Y Judas dice, no el Iscariote, y no le dijo, maestro, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Puesto que dice que ya le conocían. Se los da a entender el mismo Señor Jesucristo en una forma pues, fácil. Entonces, cuando nosotros vemos y analizamos Mateo 28:20, este mismo Jesús que está en el cielo y que descendió sin dejar el trono, porque viene y habla con Saulo y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. De la misma manera dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, de aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero ¿cómo estaría Jesús en nosotros? Ya no está con nosotros, está en nosotros. En aquel cuando fue el tiempo de los apóstoles, dijo en vosotros. Ahora está en nosotros. Y Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. ¿Pero cuál Dios? Bueno, el único que hay, el Padre. Ahora pues, ¿quién fue el que fue manifestado? Aquí viene el gran dilema de todo esto que hemos hablado. ¿Cuál espíritu se manifestó? El espíritu del Hijo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Cuál espíritu se manifestó? Sabiendo pues que Jesucristo, antes de venir a la tierra, era un espíritu. Y recordemos que Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo lo crees tú? Mateo 10:20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ahora, ¿quién es nuestro Padre? En varias ocasiones, pues hemos traído un pensamiento y hemos dicho, hemos preguntado, si Jesucristo, como hombre, es hijo de María, es hijo de David, es hermano de los judíos, es hijo de Dios.
hijo de todos los patriarcas. Entonces, en lo humano, ahora, recuerda, Jesús como hombre, es hijo de María, hijo de David, hermano de los judíos. Ahora, Jesús como Dios, ¿qué es de María? ¿O qué es tuyo? Porque para mí es mi padre. En lo humano es mi hermano, como deidad es mi padre, porque solamente hay un Dios y este es el Padre. Y reconociendo que Jesucristo es Dios, a menos de que tú tengas un Dios que es el Padre y tienes a Dios también que es Jesucristo, pero que no es el Padre, sino un Dios aparte del Padre, pues yo creo que hay una confusión dentro de ti. Lucas capítulo 21, verso 14, verso 15. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa. Está hablando concerniente cuando alguien ha sido echado preso y lo van a llevar ante el juez. Está preocupado, nosotros nos preocupamos, ¿qué vamos a decir? Pues ya el Señor ya lo dijo antes. Dice, proponed en vuestros corazones, no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo daré palabra de sabiduría, la cual podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Quién va a hablar? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Jesús. ¿Quién mora en nosotros? Jesús. ¿Cómo mora Jesús en nuestro corazón? Como Espíritu. ¿Y qué es Espíritu? Dice, Dios es Espíritu. Esto es sencillo de entender. Bien. Marcos capítulo 13, verso 11. Pero cuando os trajeren, otra vez vuelve a hacer hincapié de lo mismo. Pero cuando os trajeren para entregarlos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que fue dado en aquella hora, eso hablad, por vosotros los que habéis sido el Espíritu Santo. Y segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17, dice, porque el Señor es el Espíritu. Y un capítulo después dice, no lo predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. Aquí está el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, el mismo Señor Jesucristo. ¿Y quién es el Señor Jesucristo? Bueno, el Padre. ¿Que tú no lo crees? Bueno, es aceptable, pero la Biblia lo está diciendo a blanco y negro, que Jesucristo es nuestro Padre, como el único Dios verdadero. Juan 14, 8, 10, 18 dice, Felipe le dijo, ya que Jesús se identificó primeramente en los primeros versículos del capítulo 14 de Juan, donde le dijo, vosotros ya le conocéis porque mora con vosotros y vivirá en vosotros. Esto es concerniente al Espíritu Santo. Ahora viene ya una y le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy. No dijo que está con vosotros, no dijo. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Cuando usted lee Juan capítulo 10, verso 30, dice Jesús, rompiendo todo, dice, yo y el Padre uno somos, humano y divino. Isaías capítulo 43, verso 10 dice, vosotros sois mis testigos, para que creáis, sepáis y entendáis que yo mismo soy, hablando concerniente al siervo.
Esto es lo que la Escritura dice. En Mateo, capítulo 18, verso 20, dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. ¿Cuál nombre? ¿Acaso no es Jesús? Todo lo que hagáis de palabra y de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Si pidieres al Padre o en mi nombre, hará. Entonces, cuando nosotros vemos pues que el mismo Señor Jesucristo actúa como Padre, actúa como Dios, Él actúa como Hijo, actúa como hombre. Ahora te voy a presentar algo que la iglesia primitiva pues, recalcó, enseñó, predicó. La carta de Ignacio de Antioquía a Policarpo. Te invito pues a que leas la historia de Policarpo. ¿Quién era Policarpo? No desmayes por lo que parece ser digno de crédito y pese todo lo enseñan a doctrinas extrañas. Mantente firme como un yunque. Cuando lo golpean a un gran atleta, le corresponde recibir golpes y triunfar. Pero por amor de Dios hemos de soportar todas las cosas que en Él nos soporte. A nosotros sé que es más diligente. Sé lo que eres. Marca las estaciones. Espera en aquel que está por encima de todas las estaciones, el eterno, al invisible, el que se hizo visible por amor a nosotros, el impalpable, el impasible, que sufrió por amor a nosotros, que sufrió en todas sus formas por amor a nosotros. Esto es una carta de Ignacio de Antioquía. Tenemos otra carta de Ignacio de Antioquía, la carta número 8 a los magnesios o a los magnesianos. Los profetas divinos vivían según Cristo Jesús. Por esta causa también fueron perseguidos, siendo inspirados por su gracia, a fin de que las que son desobedientes puedan ser plenamente persuadidos de que hay un solo Dios que se manifestó a través de Jesucristo, su Hijo, que es su verbo, que procede del silencio, el cual en todas las cosas agradó a aquel que había enviado. Ignacio de Antioquía está diciendo que hay un solo Dios. Y esto lo vemos aquí. Al igual pues que el apóstol Pablo, esto que dijo Ignacio de Antioquía, pues ya lo había dicho Pablo, que hay un solo Dios. Pablo dice que hay un Señor, una fe, un bautismo. También dice que hay un solo Dios. Dice que este Jesucristo es conocido como Dios sobre todas las cosas. Y también pues reconoce que Jesucristo es su nombre. ¿Contrariedades? No, yo no veo ninguna contrariedad. Esto es lo que la Biblia dice. Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre consigo mismo. Aquí tenemos pues también a un libro llamado Contra las herejías. Este es pues, Irineo de León. En el libro segundo, a partir del capítulo 28, dice, 28:4, pero no entendéis que el hombre es un animal compuesto, y por esto se pueden hacer sobre él tales afirmaciones. Pues en efecto, como antes dijimos y hablamos,
del intelecto y la mente humana, porque de su intelecto viene su mente. De esta es la facultad de pensar distinta del órgano por medio de la cual la palabra se pronuncia. Pues unas veces el ser humano está callado y en reposo, otras veces habla y actúa. Dios, en cambio, siendo todo mente, todo verbo, todo espíritu, toda luz, siempre ha existido idéntico, igual a sí mismo. Así como nos es útil saber de Dios tal como nos lo enseñan las Escrituras, así nos es justo hacer derivar dentro de él esas actividades humanas, ni introducir divisiones como la lengua es carnal, su velocidad no alcanza a dirigir el proceso intelectual del hombre, porque este es espiritual, porque nuestro verbo interior queda como reprimido porque no puede proporcionarse de un solo golpe, como ha sido concebido, sino por partes según la lengua es capaz de hacerlo. Aquí viene lo bonito. Dice, el capítulo 28, verso 5. En cambio Dios, como es toda mente y todo verbo, habla lo que piensa y piensa lo que habla. Su pensamiento es su verbo y su verbo es su mente y su mente no es otra cosa sino el Padre mismo. Esto es lo que la iglesia primitiva enseñaban. No sé si tú tienes estos conocimientos. Te voy a presentar 4 más. Aquí tenemos contra... No, esto era contra las herejías, el libro 2, a partir del capítulo 28. Ahora vamos para otra diapositiva pues, de historia de un hombre llamado Comodiano. Este data pues del año 250 después de Cristo, mitad del siglo tercero. Dice, este Jesucristo, vamos a subrayarlo. Bien, este Jesucristo es el Dios de la luz eterna. Este es el Espíritu de la eternidad. Nadie puede verlo en su forma primaria. Cambia de forma según quiere mostrarse, se ofrece visible a los ángeles, semejanza a su forma, y se hace hombre para el hombre. Salmos 24 dice, pues cuando Jesús fue llevado al cielo, pues la exaltación que se le da, por eso es que primero de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice que es indiscutible y grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles. Entonces, ¿cómo lo vieron? Amén. Segunda carta de Clemente de Roma. Ya leímos a Comodiano, vamos con Clemente de Roma. La homilía más antigua, en el año 130 después de Cristo, en la homilía antigua número 9. Dice, y que nadie entre en vosotros y que nadie entre vosotros diga que esta carne no va a ser juzgada ni se levanta otra vez en eternidad. Esto, ¿en qué fuiste salvados? ¿En qué recobrasteis la vista? Si no fue en esta carne.
Por tanto, hemos de guardar la carne como un templo de Dios, porque de la misma manera que fuiste llamados en la carne, seréis llamados también en la carne. Si Cristo, el Señor, que nos salvó, siendo primero espíritu y luego se hizo carne. Esto no es Trinidad. O sea, si alguien quiere decirme a mí o a nosotros los herejes de que somos, a nosotros los unitarios que somos herejes, tú tienes que decirle a Ignacio de Antioquía, tienes que reconocer que que yo he presentado aquí, Irineo de León, también presentamos a Comodiano, todos estos son herejes, porque están diciendo lo mismo que yo digo. ¿Y por qué dicen lo mismo? Bueno, porque la escritura lo dice. Vamos a la carta novena. Bien. La epístola de Ignacio a los Manesianos, capítulo 15. Saludos. Los Efesios de Esmirna, desde donde también os escribo, que están aquí para la gloria de Dios, como vosotros también estáis, que en todo me habéis refrescado. Os saludan junto con Policarpo, obispo de los esmirnianos, el resto de la iglesia en honor a Jesucristo. También os saludan, que vaya bien, en la armonía de Dios, vosotros que habéis sostenido el Espíritu inseparable, que es Jesucristo. Aquí hay una referencia donde tú la puedes buscar. Ahí la voy a dejar en una diapositiva para cuando tú quieres revisar eso. También pues vemos a Irineo de León en otra demostración contra la predicación apostólica en el capítulo 71. La vida a la sombra de su cuerpo. Dice, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, y como fue atrapado en sus redes, de quienes dijimos, bajo su sombra viviremos entre los gentiles, que Cristo, siendo el Espíritu de Dios, se hizo hombre sufriente. Esto es sencillo. Estos mismos hombres dicen en el credo pues de Sárdica que el Espíritu Santo se encarnó, pero que el único Dios, o sea, hablando al Padre, lo cual te está diciendo de que el Padre es Espíritu, y también dice que el Espíritu Santo se encarnó, o sea, el Padre, pero tú dices que es el Hijo. Entonces yo te haría una pregunta. ¿Cómo el Espíritu de Jesucristo, cómo hizo para no intervenir con los otros dos espíritus, el cual es el Espíritu Santo y el Espíritu del Padre? ¿Cómo fue que se realizó sin afectar por los otros dos espíritus? Pero la Biblia dice que solo hay un espíritu. Ya lo leímos, Efesios 4:6, 4:5, 4:4. Dice, no fue el Espíritu Santo quien sufrió, sino la humanidad con la que se revistió, la cual tomó de la Virgen María, la cual siendo hombre era capaz de sufrir, porque el hombre es mortal, mientras que Dios es inmortal. La misma persona está haciendo tanto lo mortal como lo inmortal, está haciendo lo de Dios y está haciendo lo de hombre, simultáneamente, sin dejar de ser el Dios todopoderoso y sin dejar de ser el Dios todo invisible, porque dice la Escritura que a Dios nadie le ha visto. Dice que fue Jesucristo quien le ha dado a conocer, esta es la imagen del Dios invisible. No está diciendo que es otra persona, no está diciendo que es otro Dios. Eso es lo que la iglesia
enseñaba, predicaba. Esto es sencillo entenderlo a la luz de la Escritura. Todo y cuando pues nosotros abramos el entendimiento, abramos el corazón a decirle, Señor Jesús, yo quiero conocerte en realidad a ti. Sé que tú eres Dios. Tú eres Dios. Eso es lo que la Escritura dice. A menos de que tú, pues, a la hora de elevar una oración, no sé a quién pongas tú para elevar una oración, porque nosotros, pues, reconocemos a Jesucristo como hombre y como Dios. Le oramos y sé que hay respuesta de parte de nuestro Señor Jesucristo. Bien, eh, para ir terminando, segunda de Corintios, capítulo verso 14, verso 17. Cuidado, esto le pasa a los judíos y esto te está pasando a ti si tú no reconoces. Mira, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Todo aquel que se reconoce, porque incluso el mismo Israel va a reconocer a Jesucristo como el Dios Todopoderoso. Dice, y aún hasta el día de hoy, dice, cuando lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Recuerda que esta escritura fue dada a los judíos, y los judíos pues no creían en una Trinidad como hoy en día pues se cree el mundo trinitario. Esto pues no se creía, nunca se conoció. Aquí hay un texto bien hermoso, el cual nosotros hemos enfatizado mucho, hemos hecho mucha apología acerca de esto, hemos dado respuesta, porque nuestros amigos, pues aquí, en este texto, dice que está la Trinidad, pero recuerden todo lo que hemos leído concerniente a todo esto, para votar un argumento de esta manera, nosotros, pues, esto es lo más sencillo que puede haber. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunidad del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Nuestros amigos rápido dicen, ahí está la Trinidad, ahí está la gracia del Señor Jesucristo, 1, el amor de Dios, 2, la comunión del Espíritu Santo, 3. Pero se te olvidó un detalle, que Jesucristo es Dios y es Espíritu. Entonces, ¿de quién es que está hablando? Si Jesucristo es el Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Amén. Para muchos, pues dicen que es la Trinidad. Para nosotros no, porque este texto es 100% unicitario, ya que Jesucristo dice que es el Señor, según la Escritura, ya lo vimos. El amor de Dios, la Biblia dice que el único Dios es Jesucristo. Y la comunión del Espíritu Santo también dice que el Espíritu Santo es Cristo, de acuerdo con todo lo que hemos visto. Así es que mis queridos amigos, mis queridos hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Ha sido pues un privilegio estar con ustedes esta noche. Dios les guarde, Dios les bendiga a todos en una forma pues, especial. Gracias por habernos acompañado. Se les ama, se les aprecia mucho, pues esperando que el Señor Todopoderoso les bendiga, pues, y nos veremos
el día martes, el día miércoles, el día jueves, día viernes, día sábado, día domingo, con el favor pues, de nuestro Señor Jesucristo. Dios les guarde, Dios les bendiga a todos. Feliz noche, buen provecho a los que cenan.